Hola, hermanos y amigos. Mi nombre es Miriam Delgado Mi nombre es Jorge Jaque y estamos felices que se hayan unido a nosotros. Esperamos que reciban una bendición de estos mensajes. Muchas gracias, sí, de verdad, de estar con nosotros. Nos vamos a deleitar en esta ocasión con un mensaje del pastor Parra. Estamos seguros de que el mensaje que él trae hoy va a ser un mensaje de inspiración y que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Y para iniciar el programa, los invito para escuchar a Fausto Mercado con el himno Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos descansaré, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia de su amor. El poder de su nombre me restaurará. Jehová es mi pastor, su mano me guía. Perdido fui, él me halló. Con su poder, Él me transforma a la imagen de su amor. Aunque por valle de muerte esté, la sombra de la noche no temeré, porque estarás conmigo, salvo seré. Tu vara y tu cayado me sostendrán, preparas una mesa en mi lugar. Mis enemigos tiemblan, porque estás allí. Jehová es mi pastor, su mano me guía. Perdido fui, él me halló. Con su poder, él me transforma a la imagen de su amor. Jehová es mi pastor, él unge mi cabeza, mi copa rebosando está. Perdido
Muchas gracias. Queremos darle a Fausto por este hermoso himno que él cantó para nosotros. A continuación queremos invitarlos a que se unan en oración con nosotros. Vamos a orar para pedir la presencia de Dios en esta ocasión tan especial. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por permitirnos una vez más estar reunidos, y para los que están mirando la imagen en la televisión, que también reciban tu bendición, y especialmente envía tu bendición sobre el pastor Parra para que el mensaje que tenga para nosotros hoy sea lleno del Espíritu Santo. Muchas gracias te damos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y sabemos que la música y los himnos son alabanza, otra manera de alabar al Señor Jesús. Y queremos invitarlos para escuchar a Jill Morricone con el himno titulado Dulce Nombre. Gracias, Jill, por esa alabanza. Y una vez más, es mi placer introducir al pastor Germán Parra. Él nos visita desde Puerto Rico. Estamos bendecidos que está aquí. Muchas gracias, pastor, por venir. Es su tiempo. Estoy contento, muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes. Quiero felicitarles por haber decidido mantener esta sintonía y escuchar este programa importante para nuestra edificación y nuestra salvación. ¿Qué tal si le pedimos nuevamente permiso al Señor para abrir su palabra? Oremos. Maravilloso Padre que estás en los cielos, te sentimos en esta oportunidad en nuestro corazón y te rendimos tributo y alabanza porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Recibe este programa y edifícanos conforme a tu voluntad, te pedimos agradecidos en el nombre amado de Jesús. Amén. Y alguien pregunta, bueno, yo conozco un beauty, conozco un salón de belleza para hacer manicure, para hacer pedicure. Allí vamos para que nos recorten el cabello y nos hagan otro tipo de arreglos. Pero ¿hay algún salón de belleza para los oídos? ¿Qué tiene que ver el oído con la edificación del carácter? Yo pensaba que solamente eran las damas las que invertían mucho tiempo y muchos recursos para su embellecimiento, hasta que conocí el caso de un amigo que mantenía muy triste porque se burlaban sus compañeros de clase, tenía unas orejas bastante grandes y él dijo, esto no puede ser. Y así que hizo su esfuerzo y su inversión, se mandó a hacer una cirugía y ahora las tenía muy estéticas y estaba muy contento aquel amigo con lo que había ocurrido en su presentación. Pues bien,
¿Será que las orejas o los oídos hermosos son solamente los estéticos o hay algo que realmente en el fondo el Señor desea para nosotros? Durante esta serie, apreciados amigos, querida familia, hemos estado fundamentando a través de la palabra y la inspiración la importante realidad de que tenemos un tiempo en esta tierra para la edificación del carácter. La edificación del carácter, dice el libro La Educación, página 221, es la obra más importante que jamás haya sido encomendada al hombre y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. El cielo está contento y felices están los ángeles cuando pueden observar las transformaciones de hombres y mujeres de semejantes, pero que aceptando la gracia y la belleza del Señor, nos disponemos para que Él pueda rehacer en nosotros la imagen perdida por nuestros primeros padres en el huerto del Edén. ¿Cuán importante es este sentido? Estamos convencidos, queridos, de que las principales vías en la formación de nuestro carácter, decíamos que el carácter fue palabra acuñada por los griegos de aquel instrumento que usaban para tatuar en el cuero una marca, un original, la palabra char, de la cual se deriva la palabra carácter. Aquellas máquinas antiguas que usábamos tienen caracteres, ¿verdad? Ahí está el símbolo de aquella letra que se imprime sobre el papel, pero los antiguos griegos lo usaban entonces en la artesanía del cuero. La buena noticia es que nuestro Padre Celestial también tiene un original y Él desea imprimir esa imagen en nuestro ser. Bienaventurados aquellos que disponen sus vidas para esa feliz tarea de rehacer en nosotros la naturaleza y el carácter del Señor. Y es importante hablar entonces de los 5 sentidos, y en esta oportunidad hablamos acerca de la importancia de los oídos. Como dice Kuhlman, nuestros oídos, tan maravillosos, tan complejos, estructuras, membranas, cartílagos, glándulas, canales, tubos, laberintos, pelos, nervios, sustancias químicas que nos abren como unas ventanas hacia el sonido exterior. Este mundo está lleno de sonidos. Se escuchan gritos, se escuchan susurros, se escuchan chirridos, discursos, palabras, disparos, amenazas. Cuán importantes son nuestros oídos. Vi a un compañero muy triste porque su hijo insistentemente le decía que le estaban doliendo los oídos. No le prestaba mucha atención. Bueno, échate estas gotitas, seguía insistiendo, hazte algo sencillo. Cuando el padre salió raudo hacia emergencias, el médico le dio la triste noticia de que a su hijo se le había reventado el tímpano, que definitivamente por ese oído nunca más iba a volver a oír. La palabra del Señor nos dice que hay algo tan importante como el cuidado estético de este órgano, sobre todo la belleza de la percepción. ¿Y cuál es la relación que Dios tiene en el cuidado de este órgano? Quiero invitarles para que me acompañen, vayamos juntos en el libro de los Proverbios, capítulo 15, versículos 31 y 32. Proverbios, capítulo 15, 31 y 32, donde el rey Salomón nos dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Qué gran verdad. El que escucha la corrección tiene entendimiento. Estoy recordando, de camino de Puerto Rico, veníamos en el avión y había que esperar allí en el aeropuerto porque se había desprendido un gran aguacero. Pasaron los minutos, la gente estaba un poco desesperada, pero se nos había dado la instrucción de permanecer sentados. Sin embargo, mi vecino
pasando por alto la recomendación, se levantó y empezó a tratar de bajar la maleta. Vino a la persona encargada, le pidió favor, en primer lugar, por altavoz, volvió a llamarle la atención. Sin embargo, aquel hombre no escuchaba, siguió haciendo su tarea allí de bajar y acomodar las maletas, hasta que tuvo que venir aquel encargado y se formó una discusión. ¿Cuán fácil se forma un problema? Aquel hombre estaba alegando que él estaba pagando, de hecho parece que había tenido que pagar un sobrecosto para viajar ese día, pero estaba yo escuchando. Un problema se arma en un segundo, y todo por no estar atento a las instrucciones. Debemos, dice la mensajera del Señor en una cita muy importante, hablando acerca de la importancia de cuidar los 5 sentidos, en el libro Hogar Cristiano 463, Hogar Cristiano 463, donde dice, todos deben custodiar los sentidos, no sea que Satanás obtenga la victoria sobre ellos, porque son las vías de acceso al alma. Tendrá que ser usted fiel centinela, que vele sobre sus ojos, oídos y otros sentidos, si quiere gobernar su mente y evitar que manchen su alma pensamientos vanos y corruptos. Cuánto sentido, cuánta verdad, cuánta profundidad en esta declaración, porque es a través de estas avenidas del alma como llegan las impresiones a nuestro cerebro, convirtiéndose en pensamientos, traduciéndose en acciones que repetidas se convierten en hábitos y marcan definidamente el carácter de una persona. El rey David también se une en esta tarde para darnos en esta oportunidad las recomendaciones, allá en el Salmo capítulo 15, versículo 12 en adelante, acerca de cómo podemos cooperar con el Señor para el embellecimiento de nuestros oídos. Salmo capítulo 15, versículo 2 al 5, podemos leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 15, versículo 2 al 5, donde se nos recomienda acerca de los que morarán en las alturas. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Dice el versículo 1. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Estamos estudiando entonces la importancia del cuidado de este sentido, porque definitivamente el enemigo de las almas está atareado para que no escuchemos lo que debemos escuchar y escuchemos lo que no deberíamos escuchar. En el libro Hogar Cristiano, página 463, Hogar Cristiano 463, leemos, dice que Satanás y sus ángeles están atareados, creando una condición de parálisis de los sentidos para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos, para que si llegan a oírse, no produzcan efecto en el corazón ni reformen la vida. Satanás está creando una condición de parálisis de los sentidos, incluyendo nuestros oídos. No le interesa que podamos percibir, discernir, ni menos practicar las recomendaciones de nuestro Padre Celestial. Y fue allí, en el mismo huerto del Edén, cuando comenzó la tragedia, en el mismo momento en que nuestros primeros padres, hermosos como fueron creados, pero ahora fueron afectados por ese ataque certero a través de los 5 sentidos. Allá en el libro de Génesis, capítulo 3, los versículos 1 en adelante, encontramos cuáles fueron los ataques y los caminos que usó Satanás para afectar a nuestros primeros padres. Lo primero que hizo fue a través de los oídos. El versículo 1 dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había
Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, o sea que Eva estaba escuchando, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En el versículo 6 dice, y vio la mujer, ¿cuál es este órgano? ¿Verdad? De la vista, el sentido de la vista. Que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí estaban involucrados los sentidos. Lo primero que afectó Lucifer a la raza humana fue el sentido del oído. Sí, mis amigos, Satanás nos conoce muy bien. A los hombres nos gusta ver y a las mujeres les gusta escuchar. Y él está abusando y aprovechando cuando en ingenuidad o desoyendo la recomendación divina seguimos nuestro camino. Por eso, la mensajera del Señor nos recomienda en el libro Hogar Cristiano, en la página 366, que en cuanto sea posible, debemos cerrar todas las puertas. ¿Cuántas? Todas. Por las cuales el tentador podría llegar hasta nosotros. Sin vacilación, debemos cerrar y guardar del mal las vías de acceso al alma. Como este tema es tan importante, consultemos lo que los especialistas nos dicen acerca de los efectos de lo que muchas, miles y millones de personas estamos escuchando y cuánto afecta realmente en nuestro sistema. La sierva del Señor nos aconseja que no todo lo que se escucha realmente está preparado para que nosotros lo recibamos. Dios no desea que escuchemos todo lo que se puede oír o miremos todo lo que se puede ver. Es una gran bendición cerrar los oídos para no oír y los ojos para no ver. Esa es la parte que le toca al ser humano. Cuando queremos cooperar para el restablecimiento de ese carácter, el Señor cambia el corazón, quiere santificarnos y darnos poder a través de su Espíritu, pero a nosotros nos toca quitar los ojos donde está el mal y cerrar los oídos o apartarlos en lo que es posible para no percibir lo que afecta a nuestro corazón. La mayor ansiedad debería ser tener una visión clara, discernir nuestras propias limitaciones y un oído atento para captar toda reprensión e instrucción necesaria. No sea que por nuestra falta de atención y nuestro descuido las dejemos escapar y lleguemos a ser oidores olvidadizos y no hacedores de la obra, dice ese tremendo libro, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, la página 340. Sí, Satanás se está aprovechando de esos sentidos expuestos a todo lo que se escucha. El otro día viajaba en una lancha, casi 1 hora y 10 minutos siempre en mi camino para ir al lugar de trabajo, y estaba observando cómo un niño iba con unos audífonos y un equipo de Walkman, y aquel niño iba saltando, era una criaturita de escasos 3, 4 años. Su madre iba muy contenta conversando y mirando para San Felipe, como diría alguien, y su niño estaba allí anestesiado, escuchando una música que aún se salía, los decibeles y el ruido que yo podía percibir. ¡Qué irresponsabilidad! Madres atentas para sus negocios y descuidadas para la formación del carácter de sus hijos. Porque esta criatura, en un momento escuché, lo que iba escuchando allí era cualquier cantidad de música de esa reggae y de la que tiene el enemigo, ¿verdad?, para echar a perder el carácter de la juventud. La música es una bendición, dice Mensaje para los Jóvenes 294, Mensaje para los Jóvenes dice que la música es una bendición si se aprovecha bien, pero con frecuencia resulta uno de los más atrayentes instrumentos de Satanás para hacer caer las almas. Cuando se abusa de ella, conduce a los que no son consagrados al orgullo, a la vanidad y a la frivolidad.
¿Cuán cierta esta declaración? Lucifer está llevando a la frivolidad y a la vanidad a través de lo que se escucha en esta que se llama, entre comillas, música moderna. ¿Cuáles son los efectos? Dicen los especialistas que hay efectos sobre el ánimo y realmente sobre el carácter. El doctor Schoen, en su libro La psicología de la música, en la página 31, dice que se han hecho pruebas que han demostrado que la música tiene una influencia directa sobre el número de pulsaciones, escucha bien, la presión de la sangre, el sistema nervioso, la digestión, los músculos y las glándulas del cuerpo. La música es hecha de un material que es por sí mismo el más poderoso estimulante conocido entre los procesos de la percepción. La música opera en nuestro estado emocional con mayor intensidad y rapidez que el producto de cualquier otro acto. Sí, Lucifer era principal en la orquesta celestial y él conoce muy bien cómo puede hacerlo mover a usted y a mí, aún pasando por alto las barreras y los filtros del pensamiento. Porque, en síntesis, lo que los especialistas nos dicen es que cuando tú observas una imagen, se convierte en un pensamiento y que se puede convertir en una acción. Pero cuando escuchamos música y cierta clase de música, el enemigo sabe muy bien que puede pasar por alto el pensamiento y rápido estamos en sentimiento y movidos por las emociones. ¿Has visto a un niño, a una persona adulta, moviendo aún los pies allí en medio del servicio de adoración? Alguien dijo que si lo que se mueve es de la cintura hacia abajo, es censurable, pero que si lo que se mueve es del cuello hacia arriba, es razonable. Definitivamente hay algo en medio de esto muy importante y venimos en esta hora al beauty del alma, trayéndole nuestros oídos para que el Señor nos diga qué hay detrás de todo esto. El doctor Schoen sigue diciendo que esa música que pasa por alto completamente los centros del cerebro y que involucran la razón y la inteligencia, no dependen del gobierno del cerebro para corregir la entrada en el cuerpo. Entra por el camino del tálamo, el cual es una estación de relevo de todas las emociones, sensaciones y emociones y sentimientos. Qué importante verdad. Con razón los médicos y los especialistas están usando la música para algunos casos increíbles en la enfermedad de niños y personas mayores. La música como una novedad fantástica para alcanzar el cerebro de personas que sufren de problemas mentales. ¿Y cuál es, dice el doctor Schoen, esa estrategia del enemigo en la música? Bueno, él dice que al operar a través del tálamo, Satanás pasa por alto las barreras mentales y espirituales de la razón y entra a la ciudadela del alma, la mente, el gran centro controlador de las decisiones y acciones humanas. En la mente, Satanás tiene los recursos para convertir las impresiones de la música sensual en acciones físicas e incita aún a las pasiones. ¿Sabías tú que Satanás puede hacer llegar y llevar a las pasiones juveniles y del mundo solamente controlando los altos decibeles de la misma música? Hay estudios científicos que nos hablan de cómo es la relación entre el pensamiento y la acción, invitando a las pasiones desordenadas. En esta hora quisiéramos preguntarle a nuestro Padre Celestial a través de su palabra y la inspiración, ¿cómo se hermosean nuestros oídos? Porque son muy importantes. En primer lugar, lo que el Señor desea es que podamos escucharlo a Él. Felices, dice Apocalipsis, los que leen, los que oyen, ¿verdad? Y los que practican las verdades escritas, porque el tiempo está cerca. Si me acompañan, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, podemos leer junto la palabra del Señor en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sí, hay muchas personas simplemente con comezón de oír, pero necesitamos escuchar la verdad de Dios. Así que para embellecer los oídos necesitamos en primer lugar escuchar a Dios. En segundo lugar, recibiendo las invitaciones que Él nos hace a través de su palabra, el Espíritu Santo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, el último libro de la Biblia. Podemos leer la promesa del Señor que dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Así que escuchando las recomendaciones divinas, aceptando la invitación del Espíritu Santo, sensibilizándonos al clamor del necesitado. Qué linda promesa, la de Proverbios capítulo 21, versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Esas son las recomendaciones y los copitos Johnson que papá Dios, poniéndole alguna marca a esos copitos, ¿verdad?, higiénicos, porque sí, la belleza no solamente es estética, pero el Señor desea que podamos escuchar y sensibilizarnos a las necesidades del prójimo. Escuchando también a nuestros familiares, como dice Proverbios, capítulo 1, versículo 8, libro de los Proverbios, linda promesa de la palabra del Señor, donde dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Necesitamos entonces oír a nuestros familiares, oír la palabra del Señor, aceptar la invitación del Espíritu de Dios. Por eso, Santiago, capítulo 1, versículo 19, otra linda promesa de cómo se embellecen los oídos que el Señor reconoce como hermosos. Dice el texto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Lamentablemente, a veces hacemos al revés. Somos rápidos para airarnos, tardos para escuchar y rápidos, ¿verdad?, rápidos para hablar. Y entonces, en quinto lugar, atendiendo los sabios consejos, como Proverbios capítulo 12, versículo 15 nos lo recomienda, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Este libro maravilloso de los Proverbios es un manual precioso para la restauración y transformación de nuestro carácter. Quiero recomendárselo. Dice el Proverbio capítulo 12, versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Quisiéramos revisar por un momento una experiencia hermosa de los oídos de Jesús. El centro de esta serie es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de la belleza. Y la palabra del Señor nos dice que Jesús tenía oídos atentos para escuchar a los niños, para escuchar a las mujeres. ¿Te acuerdas de aquella mujer sirofeniza que estaba tratando de encontrar respuesta en el Señor? Aquella mujer samaritana, hay una experiencia tremenda de la mujer samaritana. Quisiera invitarles para que me acompañen en el libro de San Juan, capítulo 4, y veamos la actitud de Jesús para escuchar a una persona. Una de las recomendaciones de las relaciones humanas es aprender a escuchar. Y en esta sociedad, en ansiedad, en estrés y en acelere, pues estamos más preocupados por lo nuestro que por lo de los demás. Pero Jesús estaba dispuesto en aquella cultura a detenerse y aún públicamente, cuando era mal visto, a tratar y a comunicarse con una mujer. Pero Jesús, el Rey del carácter, nos dice en la palabra del Señor, en el libro de San Juan capítulo 4, el versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Jesús estaba conversando con esta mujer que fue a conseguir agua. Ella tenía más necesidad de ese líquido. La necesidad real era sed del alma, sed espiritual. Y Jesús permitió que ella siguiera la conversación. Y en varias ocasiones, como en el versículo 11, vuelve y dice, la mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? En el versículo 15 añade, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. El versículo 17 continúa respondiendo, la mujer dijo. El versículo 19 le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Y el versículo 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Qué tremendo incidente. Repetidamente, el escritor está diciendo que la mujer le dijo. Eso significa que Jesús, ¿qué? Escuchaba atentamente. Jesús escucha con cordura y con amor a una mujer que tenía una vida y un pasado muy difícil. Sin embargo, Jesús estaba atento para revelarle el amor de Dios y darle una oportunidad. Dice el deseado de las gentes, comentando este pasaje en la página 165, que con paciencia Jesús le permitió llevar la conversación a donde ella quiso. Parecía sin importancia, aún para los discípulos, que el Salvador dedicase su tiempo a una mujer de Samaria, pero Él razonó con ella con más fervor y elocuencia que con reyes, consejeros o pontífices. Qué emocionante. Saber que Jesús tiene tiempo para escuchar a una mujer con un triste pasado. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y sin embargo, allí estaba el amigo del alma que te escucha con atención. ¿Sabes? Necesitas escuchar a tu cónyuge. Necesitamos escuchar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros feligreses, a nuestros pacientes. Este mundo está clamando por alguien que escuche. Jesús está atento para escucharte. Tráele también tus oídos para que puedas escuchar su voz. ¿Y cuáles son las recomendaciones para aprender a escuchar bien? Porque esto no solamente son relaciones humanas, esto es realmente un mensaje de carácter. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 13, hablando de la recomendación para aprender a escuchar, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Cómo es? Necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Y para aprender a escuchar se recomiendan por lo menos las siguientes 4 cosas. En primer lugar, crear una atmósfera de libertad para que las personas se puedan expresar libremente. En segundo lugar, absteniéndonos de monopolizar el diálogo y de hablar demasiado. En tercer lugar, hacer preguntas. Esto manifiesta que estamos realmente interesados y colocando a la persona en su verdadero lugar. Y si hay algo importante para aprender a escuchar, es visitar a los ancianos, sentarnos con ellos, para que nos cuenten su historia. Ellos están deseosos de que alguien los pueda escuchar. Sí, en el salón de belleza para el carácter hemos venido a embellecer los oídos y es tarea especial del Señor. Él está deseoso de que podamos escuchar lo que va a afectar positivamente nuestra vida y que podamos cerrar nuestros oídos para inhibir todo lo que impide el desarrollo real de ese carácter del Señor. Así que no se trata de estética, de oídos aerodinámicos, porque realmente no son muy bellos en sí mismos, pero esos oídos hermosos son aquellos que son sensibles al dolor y sobre todo están atentos a escuchar la voluntad de Dios. Como dice el apóstol San Pablo, si me acompañan, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, podemos buscar juntos, la palabra del Señor dice, por lo cual, también nosotros sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, dice el apóstol, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué hermosa declaración.
¿Cómo recibes tú la palabra del Señor? ¿Estamos conscientes de que es realmente el gran Dios de los cielos el que está hablando a nuestro corazón? ¿Qué estamos dispuestos a escuchar? A algunas personas les fascina escuchar ciertos temas, pero se divorcian y se desconectan cuando algunos otros tienen que ver con esas partes difíciles con las cuales tal vez no estamos muy a gusto. Pero el Señor dice que toda su palabra debemos estar dispuestos a recibirlas, no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos escuchar? Por diversos medios. ¿Cuáles son esos diversos medios que el Señor tiene para que podamos escuchar su voluntad? En primer lugar, por supuesto, a través de esta preciosa biblioteca que es la Biblia, porque en estos 66 libros está escrita la voz de Dios para su pueblo. Escuchando la palabra del Señor, como dice Testimonios tomo 6, página 393, la Biblia es la voz de Dios que nos habla, tan ciertamente como si la pudiéramos escuchar con nuestros oídos. Este es el gran agente para la transformación del carácter. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice el rey David. La conciencia, Dios también nos habla a través de ella, dice el Testimonios, tomo 5, página 120, que es la voz de Dios. En tercer lugar, a través de la oración. Como dice 1 Samuel capítulo 3, en el versículo 10, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Ese es un precioso medio para escuchar la voz de Dios, a través de la oración. Que digamos como Samuel, habla que tu siervo oye. Y el Señor ha enviado su representante, Espíritu Santo, para también hablarnos y enseñarnos el camino. Como dice Isaías capítulo 30, preciosa promesa, Isaías capítulo 30, versículo 21, donde leemos, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Damos gracias a Dios, porque el Señor tiene muchos medios para alcanzarnos. Y podemos usar bien la tecnología. El otro día vi a un joven con un iPod y allí tenía nada menos que todo el Nuevo Testamento grabado en la nueva versión internacional. Y estuve escuchando esa preciosa grabación y tenía toda la interpretación de las profecías del libro de Daniel, música cristiana, el himnario. Usa los medios de la tecnología que bien usados te pueden ayudar para que cuando vas en el carro, cuando estás haciendo las tareas en la casa, en vez de escuchar todo lo que nos aleja del Señor, podamos saturarnos con la presencia y con la palabra de nuestro Dios. Somos mayordomos, queridos, de todos los sentidos que Dios nos ha dado y debemos cuidar esas avenidas del alma. Me gusta pensar en este momento en la belleza de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a escuchar. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5, hablando de la belleza de Abraham. Mira cómo eran los oídos de Abraham. La palabra del Señor dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Sí, Abraham no solamente es el padre de la fe, sino de la obediencia. Porque no solamente los oidores, sino los hacedores de la palabra serán reconocidos. Y estos son los que Dios realmente desea presentar como sus hijos hermosos, que están dispuestos a acatar la voluntad por medio de la obediencia por amor. Pues bien, para moldear nuestro carácter, hemos venido al salón de belleza, donde Dios se preocupa no solo por lo estético, Él realmente le preocupa cómo estamos recibiendo y siendo moldeados en nuestro corazón. Debemos cuidar las avenidas del alma.
y recordar por lo menos estas dos lindas promesas, la de Proverbios, capítulo 1, versículo 33, libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 33, donde hay una linda promesa que dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Con esta linda promesa podemos saber que con confianza y con tranquilidad recibiremos la bendición del Señor. En medio de tantas voces y ruidos es difícil percibir. Por eso el rey David nos dice que en silencio, allá en el Salmo 51, ¿te acuerdas? En silencio me has hecho comprender sabiduría. Apartemos tiempo en lo más fresco y temprano del día para escuchar la voz de Dios como lo hacía el Señor Jesús. ¿Te acuerdas? Marcos 1:35 dice que levantándose, siendo aún muy oscuro y de mañana, se fue a un lugar desierto y allí oraba, para que puedas hablar al Señor y puedas también escuchar la voz de Dios. Recordamos lo que ocurrió con un misionero quien estaba en un hotel, y cuenta la historia de este hombre, que alguien le estaba haciendo una invitación para que bajara al lobby del hotel. Sin embargo, él le dijo: mira, yo soy un pastor, un misionero, y así que él colgó. Pero él estaba recibiendo unas insinuaciones de aquella voz femenina. Le habían ensuciado su mente. ¿Y qué hacemos cuando se nos ensucia el cristal, por ejemplo, de nuestro vehículo? ¿Verdad que nos detenemos, lo limpiamos y continuamos? Pues este hombre se levantó de la cama y se lavó, ¿verdad?, su mente a través de la palabra y a través de la oración. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos. No permitir que lo que Satanás quiera insinuar a nuestros oídos afecte y tome acción en nuestras vidas. Más bien, vamos a la palabra del Señor, como dice el texto: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora, todos estamos edificando. Unos edifican con oro, plata, piedras preciosas. En cambio, hay otros que están edificando con madera, heno u hojarasca. Que nuestra edificación pueda ser sólida a través de los materiales que el Señor está dejando para nuestro crecimiento, y puedan ser ciertas las palabras de Isaías 33:15. Isaías 33:15, otra linda promesa de la palabra del Señor que nos dice: ¿quiénes estarán con Él en las alturas? Quiero leer en Isaías capítulo 33, en el versículo 15, el texto dice que el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos, termina diciendo la promesa, verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Palabra de Dios. Hermosa declaración que reúne las avenidas del alma, que tiene que ver con tapar los oídos, con cerrar los ojos y caminar en justicia, y que así como dice el apóstol San Pablo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es verdadero y de buen nombre, y si tiene virtud alguna, en eso podamos escuchar y en eso podamos nosotros también hablar. Esta temática es importante, queridos, porque en primer lugar, la edificación del carácter es la obra más importante que el Señor haya encomendado al hombre. Y solamente tenemos una vida. El carácter no cambia al regreso del Señor. Y quiero leer un par de citas que me conmueven y que le dan la justificación a esta serie de temas. La primera de ellas, en el libro La fe por la cual yo vivo, la página 437, hablando de la importancia de venir ahora que es tiempo para que el Señor pueda rehacer y embellecer tu vida. El carácter no puede ser cambiado cuando Cristo venga, ni precisamente en el momento en que el hombre está a punto de morir. La edificación del carácter
debe realizarse en esta vida. Tememos que el arrepentimiento venga al alma manchada que complace el yo demasiado tarde. Unas pocas resoluciones, unas pocas lágrimas, nunca contrarrestarán una vida pasada culpable, ni borrarán de los libros del cielo las transgresiones, los pecados voluntarios y conscientes de los que han tenido la luz previa de la verdad y pueden explicar las Escrituras a otros, mientras el pecado y la iniquidad son tomados como aguas robadas. Como si se hubiese escrito con una pluma de hierro, ellos pueden ser hallados como plomo en la roca para siempre. La fe por la cual yo vivo, página 437. Qué solemne pensamiento. Cuando terminó el partido, el árbitro dio el silbato y el jugador siguió y disparó hacia el arco y entró a la arquería y venía festejando feliz el gol. Sin embargo, no se daba cuenta que ya el tiempo había terminado. Sí, mis amigos, solamente tenemos un tiempo de gracia. Y un día se dictarán las palabras de Apocalipsis 22:11. El que es injusto, siga siendo injusto. Y el sucio, siga ensuciándose. El justo, siga siendo justo. Y el santo, siga santificándose. Yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. El partido está terminando. Muy pronto escucharemos el silbato final. Y ya lo que hayamos hecho en esta vida. En esta oportunidad hemos hablado acerca de las recomendaciones y principios inspirados para la limpieza de nuestros oídos y el embellecimiento de los mismos. No se trata de belleza estética. El Señor desea que tú seas príncipe y princesa para su reino, pero lo más importante en el embellecimiento de los oídos es la percepción y la sensibilidad para escuchar tanto la palabra de Dios como el dolor de los demás, como el clamor de la familia y como la necesidad de un mundo que necesita escuchar del amor y de la palabra de Dios. Tendremos que seguir siendo una cita impresionante de Testimonios, tomo 5, página 441. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni la cambia tampoco la venida de Cristo, tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. Cuando estaba leyendo esta cita en cierta congregación me dijo una hermana: pastor, ¿quiere decir que no hay otra oportunidad y que mi mal genio y mi forma tan grosera de atender mi familia tiene que cambiarse ahora? Esta es la feliz noticia, que el Señor tiene todo su poder, como dice el apóstol San Pedro, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, la semejanza a Dios, nos han sido dadas por su divino poder, el Espíritu Santo, para que por ella seamos participantes de la naturaleza divina. Es importante destapar nuestros oídos para que podamos escuchar la voz de Dios. Recuerdo lo que le pasó a aquella señora que era sorda de un oído y me dijo: pastor, ando buscando a aquel muchacho que me atropelló en una moto. Él pasó y caí sobre la acera. ¿Y sabe qué me ocurrió? A partir de ese momento mis oídos se destaparon y quedé escuchando bien. Así que imagínense, dándole gracias al accidente. Sí, nosotros necesitamos, por la gracia del Señor, pedirle aún que en los dolores estemos dispuestos a escuchar, sobre todo a escuchar la palabra y la voluntad de nuestro Dios. Como dice el apóstol San Pablo, allá en el libro de Filipenses, estamos trayendo la promesa con la cual podemos hacer la selección de lo que podemos escuchar. Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, linda promesa que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad
en esto escuchad. No prestemos nuestros sentidos para escuchar malas propuestas, ni todo el ruido, ni lo que nos aleja de la voluntad del Señor. Cuando escuches una mala propuesta, querida señorita, alguien que te diga, si me amas, demuéstralo, tú puedes decirle en el nombre del Señor, si me amas, me respetas. Esas insinuaciones y esas apelaciones hacia el mal no pueden entrar en el corazón de un hijo de Dios. Pues damos gracias al Señor. Quisiera en este momento invitarles para que tengamos juntos una palabra de oración y de gratitud a Dios, porque en este beauty del alma el Señor nos escucha con atención y nos transforma con su amor. Oremos. Nuestro más fiel y amante Padre Celestial, con profundo agradecimiento elevamos esta oración y te encomendamos a esta amada audiencia y televidentes para que por tu gracia bendita nos sigas hermoseando y transformando, para que podamos traerte nuestros oídos, nuestros ojos y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para ser transformado y guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos tener tus oídos sensibles y decirte como Samuel, habla, que tu siervo oye. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu nos despierte para que podamos discernir y aceptar tu verdad. Es nuestra oración de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierda el siguiente tema de esta serie tan importante, embelleciendo el estómago. ¿Qué tiene que ver todas nuestras avenidas, todas nuestras facultades? ¿Qué tiene que ver el gusto con la edificación del carácter? Que podamos, agradecidos, venir al Señor siempre.